un render de este estilo, donde están iluminando la escena los materiales también. Juguemos más libre a modelar, a dar formas. Yo dentro de mi objeto, mi caja que ya es editable, ahorita ya logramos configurar la caja con el contenedor, con los objetos siendo simulados. Y la caja está al interior, ¿no? Entonces, recapitulando, creamos esta caja a partir de un cubo, empezamos a manipular sus puntos, líneas y caras para darle una forma más personalizada, más libre que nosotros generamos. Hicimos una tapa con otro cubo mucho más delgado al que ahorita de manera temporal le activamos que activa la visualización en la modalidad de X-Ray, que lo que provoca es que se vea, que podamos ver a través del objeto. Y creamos una cruz a la que le hicimos una animación en bucle, y a esa cruz la duplicamos en varias ocasiones. Algunos que están orientados a la derecha los rotamos 180 grados para que voltearan a la otra dirección y que hubiera este sistema como engranes que están girando e interactuando con los objetos. Generamos también una esfera a la que le agregamos la etiqueta de física de objeto rígido, y al contenedor en cascada hasta la punta de la jerarquía agregamos la etiqueta de jerarquía de colisión. Entonces ahora cuando reproducimos, después de que el emisor lo colocamos en un emisor de partículas, se empieza a poblar de esferas que empiezan a surgir. Durante los primeros 5 segundos se generan estas copias y salen. Las esferas solo van a permanecer 20 segundos en pantalla, después empezarían de manera en conforme fueron surgiendo a apagar su visibilidad, se apagarían en pop porque la emisión de end scale está ahorita en 1. Nosotros podremos cambiar ese valor para que vayan cambiando sus dimensiones conforme avanza el tiempo. Ahora, para continuar, a mí lo que me gustaría es que hiciéramos este sistema un poquito más complejo y hacerle al modelo de la caja. En la parte inferior lo voy a mostrar una vez y lo podemos repetir paso a paso, que a partir de esta cuneta que se generó aquí, estas 3 caras, como yo podría empezar a modelar también una extrusión ahí y hacer una resbaladilla que desliza un embudo y ir haciendo este sistema más complejo para los objetos que están saliendo en pantalla, ¿no? Inclusive después vamos a tener que modificar la tapa que tenemos aquí para que no estorbe con estos objetos, ¿no? Así que para yo seleccionar, lo que puedo hacer es que puedo tomar mi herramienta de Live Selection, seleccionar caras y ahora empezar a manipular. Ahora aquí, ojo, justo lo que explicaba hace rato respecto a cómo yo puedo ir seleccionando los objetos desde el ángulo de vista. La herramienta Live Selection también va a tener esta opción de decir selecciona solo los elementos visibles, que en este caso está encendida. Es importante que verifiquemos que esa casilla, el status, sea encendido o apagado dependiendo que querramos manipular, porque en ese caso si está apagada y yo aquí me confío y selecciono estos 3 objetos, tal vez yo podría por error equivocarme y estar seleccionando el objeto que por ejemplo está en la parte trasera, porque al seleccionar aquí me selecciona, o por ejemplo yo selecciono esta cara, pero a consecuencia me selecciona las caras que queden en esa trayectoria del cursor aunque no estén visibles. Puedo ahorita irme a seleccionar solo objetos visibles, hacer un zoom in. También yo el radio de zoom in, por ejemplo ahorita a lo mejor quiero seleccionar este borde y se me complica al momento de dar el toque y manipular, que se selecciona la cara lateral por el grosor del cursor. Yo puedo manipular el grosor del cursor desde la opción de Live Selection, toco la herramienta, se abren sus atributos y al radio modificar que en vez de 10 bajarle la unidad a 5 o al valor que mejor me acomode, y por ejemplo ahora es más pequeño. Entonces eso para cuando ya estamos trabajando con modelos con mucha geometría, podemos hacer mucho más preciso nuestro cursor, o si queremos hacer una selección mucho más grande podemos también crecer el tamaño del radio, ¿no? Lo voy a dejar ahorita en un valor de 8. Y ahorita selecciono estos objetos. Y a estas 3 caras que seleccione, yo podría ahorita empezar a hacer, por ejemplo, ya sea hay una opción de generar una extrusión o una extrusión de matriz. Una extrusión de matriz me va a generar un canal que en este caso ahorita interceden las 3 caras. Esto puede ser más para modelar tal vez una cola de un objeto, tal vez la cola de un animal, etcétera, ¿no? Entonces en este caso no es la opción que deseo, pero por mostrar que tenemos diferentes tipos de aquí de proyección del desplazamiento de la superficie, ¿no? También tengo un bevel, que lo que más es más bien un bisel,
y eso me podría ayudar a generar un poquito más de estilizado, de geometría, y tal vez después de ese bevel hacer una extrusión y hacemos como un canal, ¿no? Y por ejemplo a lo mejor podría ser una primera extrusión y reduzco ahora y ir haciendo como un circuito, ¿no? Como yo puedo extruir, modificar posición y sin tocar cualquier otra área del visor, sino tocando los gizmos o los controladores de posición, ir haciendo, ¿no? Entonces a mí lo que me gustaría es que extendamos la duración de nuestra animación, y de esta manera voy a extender, ahorita dura 30 segundos, vamos a darle 30 segundos, nos va a servir también para ejemplificar, vamos a ver las partículas hasta dónde llegan. Ahorita ahí van cayendo, han pasado apenas 200 frames, van avanzando y quiero que caigan ahí. ¿Qué pasó ahí? Unas se quedaron atoradas, pues yo lo que puedo hacer es reducir ahora sí el tamaño de mi ventanilla, para, inclusive podría reducir como su altura, hacerla menor. Después le agregaremos materiales, etcétera, y ahorita ahí caen. Quiero que lleguen aquí y a consecuencia se van a ir empujando, tendrían que caer. Yo podría, por ejemplo, en ese caso, para hacer esta animación más fluida, reducir la fricción del objeto para que no se queden ahí estáticos y que se vayan empujando, o aumentar los rebotes y demás, ¿no? Y si vieron ahí, ya unas partículas empezaron a desaparecer, aunque la línea de tiempo sigue corriendo. Yo podría manipular en el emisor, darle más tiempo. Debe haber seguramente un tiempo límite para este tipo de objeto, pero vamos a probar si puedo darle 50 segundos que permanezcan en pantalla, ¿no? Entonces la idea es que, obvio, aquí tener un balance, porque las partículas, pues si yo configuro y me vuelvo ahí no tan administrado, le podría meter muchas partículas que duren mucho tiempo en pantalla, y podría eso empezar a convertirse en una simulación muy compleja. Sobre todo esto que aparte tiene una simulación de física, ¿no? Entonces voy a repetir los pasos para que modelemos este canal. Antes de continuar voy a mostrar, después de este sistema, qué más vamos a hacer. Estamos viendo que podríamos hacer un tobogán, y para eso, muy sencillo, yo lo que podría hacer es que podría definir un círculo. Este círculo, realmente la posición del círculo va a ser independiente, pero aquí me queda un poco más como de referencia. Voy a hacer este círculo amplio para que quepan las esferas, y este va a dictar la forma de un túnel. Y voy a hacer también un hélice, ¿no? Que hélice, aquí ya la vemos. Por ejemplo, yo tendría que cambiar mi posición de la hélice XY para que esté proyectado sobre X y Y en el plano de las coordenadas. Y podría modificar su altura, podría modificar su ancho, el tipo de ángulo que tiene, cuántos giros tiene, el radio de end, que sería end radius, para que sea como amplio, y luego se va transformando a más pequeño y hacerlo más alto. Y en este caso colocarlo tal vez en esta posición. Este sí va a influir en dónde va a aparecer el NURBS. El otro va a solo dar la circunferencia del objeto, y metería esto dentro de un Sweep NURBS. Yo metería mi hélice, metería mi círculo. El orden de los factores altera el producto aquí. Tengo que meter primero el círculo, y así, de esta manera lo manipulo. Yo podría decirle al Sweep NURBS: ¿sabes qué? Yo quiero que no me modifiques o no me pongas tapas. 0 tapas ni al inicio ni al final. También ahorita temporalmente podría darle al Sweep NURBS el atributo de X-Ray para que podamos ver alrededor del objeto. Y al círculo voy a reducirle la cantidad de... Vamos a ver, objeto, círculo, radio. Vamos más bien a la hélice, a aumentar tanto la altura. Y vamos a cambiar los radios, a ver de qué manera podremos configurar para que volteen un poco a la parte superior, que no esté tampoco tan enrollado. Creo que habría que reducir el grosor. Vamos a reducirlo a unos 200%.
Y vamos a ver la hélice, que otro valor podría estar manipulando para que... Ok, con esto voy haciendo más rotaciones. Y yo creo que lo que podríamos hacer es que desemboquen. Ahorita estoy ya moviendo todo el sweep NURBS, que tal vez lleguen aquí, ¿no? Entonces yo esto que ya es geometría, pues yo ya lo podría modelar, ya sea seleccionando los mismos polígonos. Podría seleccionarlos, presionar transformación de escala y empezar a modificar, ya moviendo los objetos. Por ejemplo, ahí moví las caras, pero me faltó seleccionar las del fondo, ¿no? Que serían las de aquí atrás, ¿no? Ahí yo podría hacer más bien una selección con mi herramienta de selección, pero ahora sí seleccionando todos los objetos, inclusive los que están por debajo, por detrás, que todo esté seleccionado. Ahora sí esto lo puedo escalar y hago un embudo, ¿no? Que me lleve a el objeto. Entonces voy a ir trabajando eso. Aquí justo nos va a servir para que ustedes empiecen a practicar su modelado. Estas, por ejemplo, podría empezar a manipular que baje para que se haga más eficiente ahí eso. Y a mí lo que me gustaría es que justo ahí lleguen. Vamos a hacer este recorrido de las esferas. Ahorita iré mostrando cómo hice este modelo. Y pues yo ya tengo mi túnel, y aquí quiero mostrar una herramienta más que vamos a sacar de su contexto inicial, de su formación. Pero yo tengo mi tubo, ¿no? Mi tubo generado por Sweep NURBS. De por sí ahorita ya tiene bastante geometría para poder generar este objeto. Vamos a manipular ahí. Y lo que quiero hacer ahora es lo siguiente, que yo puedo, dentro de las opciones de, estaba mostrándoles de simulación, normalmente yo lo estaría ubicando acá en Simulate. Pero bueno, si en algún momento ustedes no llegan a encontrar un objeto de creación, pueden atender desde Help y ir a búsqueda. Lo encontró y me lo acercó. Y este Cloud Surface en realidad es un objeto de creación que me ayuda a generar subdivisiones, y ya lo encontré, estaba acá en las subdivisiones. Lo movieron del lugar justo a que estuviera acá más accesible. Cloud Surface antes estaba en un menú dentro de simulación, y este está enfocado para hacer también una malla de subdivisión a la geometría, pero más para cuando estamos modelando ropa para personajes, ¿no? Como podría ser un suéter, una playera, y normalmente ahí lo que hacemos es que se genera una geometría plana, se coloca sobre el objeto, se corre la simulación. Pero para que tenga un grosor, el Cloud Surface lo que permite es que al objeto que está agregado, tú le puedes agregar thickness para que tenga un grosor. Y entonces este me podría servir justo para a este cilindro agregar una extensión del objeto, ¿no? Entonces de esa manera ya agregué más simulación. Si ven, aquí empezamos a tener ya más geometría presente en el objeto. Tengo acá mi Cloud Surface, mi Sweep NURBS. Estaría más fácil que controle a partir de la hélice que empieza a manipular. Y yo creo que mi hélice la voy a acercar aquí ahí coincidan, ¿no? Y podría meter dentro del contenedor para que también tenga la transformación, ¿no? Para que en vez de este círculo que no tenga tanto contenido ahí de geometría, lo que voy a hacer es preferible, en vez de agregar un círculo, vamos a agregar un hexágono, ¿no? Como vamos a agregarlo acá, en vez del círculo lo agrego, adiós círculo. Y aún así, de todas maneras, pues son bastantes trazos. Vamos a, tal vez a nuestra hélice, a reducir los giros, que sería el ángulo final, cuántas vueltas dio. Y ahora sí, ahí. Y vamos a darle reproducir ahora sí a nuestra simulación y vamos a ver qué sucede, a ver si entran, si caben. La voy a subir, ahí van cayendo.
Ahí vienen. ¿Y qué pasó? Ahí está. Le falta estar dentro del contenedor para que herede la partícula. Voy a crear más sencillo y más rápido en vez de que el visualizador de básico estén. Ahí está en X-Ray. Ya las podemos ver. Y ahí caen y funcionan, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, yo a mi esfera me gustaría que la etiqueta tenga un poco más de bounce. En vez de 5% vamos a meterle un 11%. Y una fricción, pues digo, de por sí ahorita ya tenía reducida. Y si ven ahorita ahí, ahora ya está mi objetos, se están creando, caen, se empujan y llegan, ¿no? Y a partir de ahí van a empezar a caer, ¿no? Voy a crear justo un material al que le voy a agregar transparencia para asignárselo a mi objeto, a mi contenedor. Y vamos a apagarle ahorita el X-Ray by X-Ray. Más bien le agregué un objeto, ¿no? Y estamos viendo rayas. Si yo no quiero ver ahorita, quiero ver más fácil para que no me cueste tanto trabajo visualizar. Como estamos viendo líneas, se genera como mucho que en el visor le puede costar trabajo estarlo reproduciendo porque está calculando todas las líneas en pantalla. Las puedo apagar y yo a mi objeto, ahorita el radio sería más grande. Y ahora sí, vamos a ver qué tal va nuestra simulación, ¿no? Entonces ustedes, como ven, ahí pueden empezar a tomar decisiones, trabajar con más menos geometría. Ahí entran las esferas y empiezan a bajar. Entonces voy a darle ahorita save a lo que les mostré para que ustedes puedan practicar a cómo hacer este modelo, que puedan ir diseñando un poquito más libre, que se sientan como más cómodos. Y también me gustaría que concluyamos con este ejercicio con nuestro ejemplo, haciendo algo similar, que ustedes puedan colocar una cámara, que a la cámara le puedan poner un target para que la cámara apunte a cierto objeto en específico que hayan creado, que puedan empezar a crear materiales. Y por ejemplo, yo estos materiales que agregué aquí, yo por ejemplo este render que ahorita estoy procesando, tengo activo un render que sería con una iluminación global, que es un efecto. La clase anterior estábamos viendo el efecto de oclusión de ambiente, que hace que en los contactos entre geometrías se genere un sombreado. Y la iluminación global lo que nos va a calcular va a ser también como los materiales y las luces rebotan la luz y nos va a dar unos resultados más interesantes también, en que inclusive los objetos que tengan configurado luminancia influyan en el resultado de la imagen, ¿no? Entonces si ven aquí ahorita ya tengo más compleja, como los materiales tengo el cilindro con transparencias, algunos reflejos, y que también podremos poner como algunas luces en escena para empezar a construir un render. Entonces ahí a mí me gustaría que también lo vayamos manejando un poquito más libre. El lado, por ejemplo, esta base está elaborada de manera muy sencilla. Como les decía, a mí me puede ser más cómodo abrir totalmente un proyecto nuevo y por ejemplo simplemente yo podría crear un disco, este disco hacerlo editable, cambiarme a modalidad de caras, seleccionarlo, a lo mejor hacer un extrude inner. Podría yo seleccionar en herramientas de selección, también tengo un atajo, así como les mostré que con M puedo llamar las herramientas de modelado, yo con la tecla U puedo llamar herramientas de selección de geometría. Y por ejemplo hay una opción que dice invertir, que sería U, y si vemos dentro del menú que salió emergente, presiono una I que sería invertir, le doy U y se genera la inversión de los objetos que seleccioné, y a ese les podría también todavía con mi herramienta de selección restar la selección con command, tocar un par o tres bloques y a los que ya están seleccionados hacerles un extrude, ¿no? Y ahí ya sería mi base donde pueden llegar a caer estos objetos, ¿no? Y darles diferentes formas, empezar a extruir, también a jugar con otras herramientas como escalar para hacer que queden aquí contenidas
nuestras esferas, ¿no? Y entonces yo ya hice este disco, yo me lo puedo copiar. Estoy en modalidad de caras y no me está permitiendo copiar. Tengo que seleccionar el objeto, copiar y ahora sí pegar, ¿no? Correcto. Entonces, para que vean lo importante que es dentro de los programas, como que tengamos la lógica de los pasos como bien configurados. Ahí ya creé ahorita mi disco, que lo podría yo escalar y que caigan aquí mis partículas. Entonces a mí me gustaría que más libre. Esta clase está diseñada para que ustedes se pongan más ya en práctica con navegar el objeto, con un poquito ahorita a modelar. Y este objeto de disco tendría que estar dentro de la jerarquía también, ¿no? Para que caigan y ahí se contengan, ¿no? Entonces, ahorita mi recorrido es muy extenso, pero es el ejemplo del sistema que vamos a modelar. Entonces voy a hacer ahorita una pequeña pausa. Regresamos para esta parte de la sesión, dedicarla a que juguemos más libre, a modelar, a dar formas, que ustedes se empiezan a familiarizar más con controlar la geometría, que si la muevo, que si la puedo escalar, la puedo rotar, puedan seguir practicando crear con objetos de parámetros y que lleguemos a un resultado parecido a esto. ¿Te gustaría incursionar en el mundo del cine, la televisión y los medios digitales? Aprende a crear contenidos de alto impacto con nuestros cursos personalizados de Motion Graphics, edición de video y modelado 3D. Organicemos juntos un taller de capacitación a la medida de tu estudio creativo. Te invitamos a visitar designare.com y descubrir nuestra oferta de cursos diseñados especialmente para ti. Al darle un color, podría yo ir generando ahorita un material y agregar un color, por ejemplo un color que nos haga un buen contraste. Ahí libre, le voy a poner de color al material. Ojo aquí, tomen en cuenta que a veces justo Cinema 4D recuerda que el último material que yo creé estaba manipulando la transparencia y fue en el menú en el que me abrió, y esto llega a confundir a usuarios nuevos. Inclusive ya usuarios que están acostumbrados puede ser un poco como Dios, me metí, ya estaba modificando el color, pero lo estaba modificando en el canal de transparencia y esto luego confunde y dices, ¿por qué no está modificando el color? Ok, tengo que verificar que sea el canal de color el que está siendo manipulado. Y ahora sí, ahí yo puedo empezar a cambiar el color. Con mi paleta de color puedo seleccionar el tono y luego el brillo y la saturación, y ya me da el resultado del color. Y lo voy a agregar, por ejemplo, ahorita exclusivamente a mi caja. Yo podría también el material de mi cilindro, que es transparente, aunque sea transparente, también darle un atributo de color y que tenga tal vez un color que sea un verde, y poder tratar de lograr después un material que aunque tenga transparencia tenga ciertos tonos de color. Entonces ya tenemos lista nuestra caja, nuestra ventanilla. Esta otra ventanilla, como también puede ser que le querramos agregar un color transparente, pues se lo puedo añadir. Aún así recuerden que tiene activado en la etiqueta Basic el X-Ray, se lo puedo apagar. Y bueno, ya tenemos como nuestra ventanilla transparente, que vemos que el color hasta influye en las capas que están por detrás. Nuestros engranes ahorita no tienen color, pueden irlos personalizando. Recuerden que si después hacen la actualización de su biblioteca y tuvieran en el Content Browser, tienen materiales que pueden asignar para darle aspecto mucho más rápido a sus objetos. Y tenemos ahí los objetos que caen, ¿no? Antes de seguir avanzando y asignarles un material, quiero que al cilindro, para terminar de darle el aspecto, que tenga algo de grosor y que no sea tan ligero simplemente este cilindro, sino darle volumen. Que yo al Sweep NURBS lo puedo meter dentro de una proyección de superficie que va a estar acá en la creación de superficies. Agregaron ya la opción de Cloud Surface, que previamente encontramos en Simulate. Ahora está aquí a la mano Cloud Surface. Puedo meter el Sweep NURBS dentro del Cloud Surface, y el Cloud Surface nos sirve para hacer subdivisiones para tela cuando estamos modelando suéter, una playera, una manta. Pero yo puedo aprovechar esta opción que dice de grosor de thickness, y estoy en atributos de Cloud Surface, thickness, y le agrego un 5 centímetros. Y eso ya hace la diferencia de que tenga volumen, ¿no? Podría irme un poquito más exagerado, unos 10 centímetros. Y de esta manera ya está quedando listo ahí nuestro
nuestro sistema. Ahorita que yo estoy navegando, como tengo mi composición exactamente justo al centro del universo, me incomoda estar viendo el filtro de lo que sería el grid que indica en dónde está el piso y el centro del universo. Yo puedo irme dentro de mi viewport a las opciones de filtering o filter y podría buscar grid y lo podría apagar, ¿no? Entonces de esa manera tengo una vista ahorita más limpia y más clara, como no estoy animando personajes o necesito de referencia donde está el piso, pues no hace falta tenerlo, ¿no? Tenemos ya nuestro cilindro listo y yo lo quiero agregar ahora al contenedor para que herede también la etiqueta de del colisionador. Entonces ahora si yo le doy reproducir, lo que debería suceder cuando se empiezan a generar mis partículas es que caen, interactúan con el objeto, se empiezan ahí a acumular y bajan y van a llegar directamente a introducirse al cilindro, ¿no? Y van a empezar a caer. Yo podría empezar a modificar mis objetos. Vean cómo entre más se acumulan y las interacciones se vuelven pesadas, pues bueno, la reproducción va un tanto lento y ahí caen al vacío, ¿no? Entonces casi estamos ya por finalizar. Podemos empezar a generar unos materiales a las esferas. Por ejemplo, me gustaría que para que sea más evidente que estas esferas están rodando, yo podría eso hacerlo más claro con el material. Y vamos a ir a crear un material nuevo para las esferas. Ya a estas esferas les voy a agregar un material que inclusive quiero que ahora sea un material luminance. Y ahorita se coloca todo de blanco como si estuviese iluminado. Con esto yo podría hacer unas luces estilo neón. Pero lo que voy a hacer es que voy a agregar aquí en el panel de textura seleccionando luminancia. Ahora en textura voy a navegar los diferentes opciones y por ejemplo yo podría agregar ya sea un gradiente o un color y por ejemplo con gradiente a un uso alternativo también, en vez de que nos hiciera tal cual un difuminado, quiero mostrarles que si yo doy clic aquí al resultado del gradiente lo puedo configurar, le doy un clic y por ejemplo voy a traer al centro una línea, voy a crear, cuando doy clic vean cómo aparece como halo, un fantasma de un segundo color. Y por ejemplo voy a colocar un segundo controlador para que entonces lo voy a colocar muy cercano al otro punto. Y lo voy a colocar con un color sólido. Por ejemplo puede ser un amarillo. Y este lo voy a acercar acá. Y este también lo voy a colocar con un color luminante o luminoso. Y por ejemplo voy a cambiar a un contraste. Luego inmediatamente otro color que fuera oscuro, ¿no? Entonces simplemente lo que estoy haciendo es como un diseño donde tenemos, le voy a eliminar por ejemplo ahorita estas esferas, tal vez el canal de color y dejarlas únicamente con luminancia, y ahorita es una línea recta que está en las esferas y la podría agregar a mi esfera que está dentro del emisor, y cuando le dé reproducir pues mis esferas lo que tienen es ahí una línea, ¿no? Esa línea, por ejemplo, pues ahorita estamos modificando un gradiente que dice que dentro de su configuración es 2D. Vamos a ver si puedo yo agregar acá una diferente acomodo de cómo está envolviendo. Vamos a ver si es spherical y que sea más como un anillo, miren. Y entonces eso me gusta mucho más. Se está mapeando ahí como dos veces el gradiente a lo largo de las esferas, pero tenemos este otro acabado, ¿no? Y ahora estas esferas tienen el material luminoso en pantalla. Tenemos también nuestro material transparente y así podemos empezar a visualizar nuestra caja. Vamos a ver por acá en los layers. Voy a matar a este contenedor. Vamos a darle reproducir. Ahorita yo tenía apagada la visualidad desde mi layer del objeto, pero bueno, ahí ya las tenemos. Y por ejemplo, pues bueno, ya tenemos nuestra caja, nuestros objetos que están cayendo a pantalla. Les agregamos materiales. Ahí me gustaría que vayan practicando, que vayan agregando diferentes materiales. Pueden ser fotográficos,
con transparencia. En este caso ahora les pusimos luminancia. Y por ejemplo, ahora que ya hice un zoom in aquí a estos objetos y los estoy viendo visualizándose con el render estándar, quiero que veamos la diferencia a que si yo configurara, por ejemplo, en los render settings, agregara algún efecto adicional, como por ejemplo en este caso, aparte de la oclusión de ambiente que les mostraba la vez pasada, que nos generaba un sombreado de contacto, ver lo que habría en una iluminación global. Cuando yo le dé reproducir, este render va a ser más tardado en procesarse, pero nos va a calcular cómo estos objetos están teniendo una emisión de luz, que en este caso justo el gradiente lo puse entre negro y verde para que lo que es verde, que tiene luminancia, que tiene un tono de luz dentro del color, va a generar una proyección o una emisión de la luz, y también contra las superficies va a rebotar. También va a depender los otros materiales cómo estén configurados, si tienen reflectancias y generan reflejos y demás, pero con el acabado de Global Illumination vamos a poder lograr un render de este estilo, donde están iluminando la escena los materiales también, ¿no? Y esto va a generar reflejos. Va a ser un render más tardado, vieron que se tardó más en procesar, pero el acabado es mucho más atractivo, más lindo, dependiendo el tipo de contenidos que quieran generar, ¿no? Entonces eso es para que a lo largo del curso vayamos descubriendo. Ya vieron lo que era oclusión de ambiente, ya vieron que también podemos hacer el cel shade, el toon shade, el sketch and toon, que podemos hacer ahora aquí Global Illumination, y nos puede lograr esto, para ejemplo, si les toca hacer la animación tal vez de un logotipo luminoso, que quieran lograr un efecto de tubos de neón. Esta podría ser una opción, puede ser muy atractivo, va a tardar más el procesado, pero puede ser interesante, ¿no? Y bueno, para ir cerrando ahí, aparte vean lo interesante que fueron esas composiciones. Yo ahorita, pues bueno, cerré el reproductor del render, yo ya tenía mis esferas que ahí cayeron, pero justo podemos lograr hasta composiciones como más naturales, en vez de yo estar colocando a mano a lo mejor unos objetos. Esto que fue algo como más, tal vez para un shot como más artístico o abstracto, con la simulación pues yo también estoy haciendo que los objetos interactúen entre sí, sobre todo esto que quiero que se sienta física, que chocaran entre sí, y yo esto estar colocando geometría a mano y que ahora ya se hundió en el piso y demás. Esto funciona muy bien para renders también de producto, que si yo quiero sacarle el render a una botella y quiero que case perfecto contra el suelo de la superficie, pues puedo activar una distancia cortita, darle el motor de física, darle la simulación con el tag, y no tengo que estar acomodando a mano los objetos, ¿no? Entonces también más adelante que empecemos a aprender a generar renders también con objetos que tengan simulación de tela, simulación de objetos suaves, pues va a ser más fácil que también podamos colocar los objetos en escena. Le va a dar realismo. Si yo sumo esto, por ejemplo, también le metiera una oclusión de ambiente para que cuando hagan contacto los objetos contra la demás geometría, pues vamos a poder aspirar a hacer shots también como mucho más estilizados, más trabajados, ¿no? Entonces este sería como el cierre. Vean cómo también acá influyó, acá arriba a la izquierda, el material que tenemos, transparencia. Si tuviéramos reflejos tardaría esto más, pero podremos ir haciendo cosas divertidas. Inclusive, por ejemplo, ahorita que vean cómo va a subir el tiempo de render al material que yo habría agregado a la caja, que simplemente tiene un tono de color, pero yo en el canal de reflectancia, por ejemplo, enfatizara y agregara, le voy a dar add y agregar a una reflexión, y la voy a hacer la reflexión también no tan brillante, que vean ahí como ya se empiezan a ver los reflejos pintados en la escena, pero vamos a hacer algo que sí sea lo suficientemente como reflejante, un 20%. Vamos a ver el render, cómo reacciona ahora. De seguro va a tardar más en procesarse. Vean abajo en la izquierda, en la esquina inferior de la izquierda, cómo está indicando primero un caché de un prepase de esta iluminación, la está calculando. Esto también va a empezar a escribir archivos ya cuando generen Global Illumination y generen la carpeta de su proyecto. Les va a generar un folder donde pueden meter el caché, pero vean ahorita como el detalle dentro de las superficies en donde se está viendo reflejado el material, ahora se ven los rebotes de la imagen que está rodeando, y tenemos varios elementos en pantalla. Entonces esto puede hacer el render
más tardado lo pueda hacer más atractivo, pero que también lleguemos a un punto de balance en donde todo sea dependiendo si el proyecto lo amerita, lo necesita, si los tiempos son como los ideales para poder esperar a que se procesen estos cuadros. Y ahorita que ya terminó de hacer el caché, ya me genera la imagen, pero vean que reflejos tan bonitos hace que inclusive el reflejo tiene este acabado granulado, ¿no? Dependiendo cómo sean las superficies que tú estés creando, a qué tipo de contenido quieres hacer, qué tipo de acabados quieres hacer, si lo puede esperar ahora sí que tu proyecto, tu render, como que estés generando esto. Y vean cómo con poquitas superficies estos modelos donde se están reflejando tienen muy poca geometría. Imagínense si estos modelos tuvieran como más distorsiones o diferentes volúmenes, pueden hacer un bodegón como muy interesante al momento de plantear sus imágenes. Entonces esto sería para la sesión de hoy. Para la siguiente sesión estaremos practicando más seguir modelando con objetos de geometría y objetos también de parámetros. Vamos a seguir creando eso. Vamos a ir alternando entre seguir aprendiendo técnicas de modelado y luego otra vez revisar otros objetos de creación y etiquetas como de simulación, y hacia allá vamos a ir empujando y sumando los conocimientos para ir generando sus imágenes y sus animaciones. ¿Te gustaría incursionar en el mundo del cine, la televisión y los medios digitales? Aprende a crear contenidos de alto impacto con nuestros cursos personalizados de Motion Graphics, edición de video y modelado 3D. Organicemos juntos un taller de capacitación a la medida de tu estudio creativo. Te invitamos a visitar designare.com y descubrir nuestra oferta de cursos diseñados especialmente para ti.